única mirando al mar. Fernando Contreras. Mas por la vieja costumbre que por cualquier principio ordenador del mundo, el sol comenzó a salir, vacilando entre el filo de la colina como si a última hora hubiera decidido alumbrar un día más en vez de precipitarse al abismo de la noche anterior. Sin novedad en el frente, las moscas bostezaban y los opilotes sacudían de sus alas las sobras de la madrugada. Entre la llovizna persistente y los vapores tóxicos de aquel mar sin devenir, los buzos tempraneros hacían cuenta de los cargamentos extraídos de las profundidades. Antes de que llegaran a sumar sus brazadas los de la jornada diurna, se apuraban a seleccionar sus presas entre comestibles y comerciables. La segunda categoría abarcaba latas de aluminio, botellas de vidrio, papel de todo tipo y otros metales, por los que las fundidoras pagaban apenas un poco más. Los buzos diurnos comenzaban a desperezarse, a abrir las puertas de sus tugurios en los precarios de las playas reventadas del mar de los peces de plástico. Los que venían de lejos se disponían a subir una vez más la cuesta de arcilla fosilizada que conducía al paradero de la mala conciencia de la ciudad. A eso de las 6 de la mañana, 2 tractores enormes despertaban también urgidos por el hambre. Con sus hocicos de tiranosaurio abiertos, apenas podían esperar por las toneladas de desperdicios que la ciudad les enviaba día a día. Sus operarios, con la paciencia aprendida de la rutina, desayunaban el acostumbrado café con leche y pan dulce antes de abordar las máquinas y emprender el riguroso oficio de amontonar, remover, acomodar de un lado a otro como una marea artificial la constante afluencia de basura que llegaba sin tregua en los camiones recolectores. A las 8 de la mañana, ya el sol iluminaba precariamente los restos mortales de aquel octubre ahogado de tanta lluvia. Desde lejos se veía la colina que soportaba el botadero en sus entrañas desgarradas a cielo abierto, como un hormiguero de mujeres de edades indescifrables, hombres y niños sin edad alguna, ratas y ratones, perros y sopilotes, y cientos de miles de insectos, indiferenciados todos en la rumia de lo que la ciudad había dado ya por inservible, en busca de lo que el azar también hubiera desechado, todo en un flujo y reflujo de basura al vaivén de los tractores. Ninguno entre los miembros de las más de 200 familias que por aquel entonces resolvían su día a día en Río Azul podía dar de si hubo o no alguna vez un río en ese lugar, menos aún si de ese río, en caso de haber corrido por ahí, había sido azul. De todos modos, solo quedaba el mar de mareas provocadas por los 2 tractores que acomodaban de sol a sol las toneladas de basura que la ciudad enviaba en cantidades cada vez más generosas. Al pie de la colina, con la malla metálica, intentaban en vano las comunidades vecinas protegerse del basurero. El acceso estaba restringido por un portón. La entrada la vigilaba un custodio desde una casetilla de guardas donde revisaba los permisos de los conductores antes de dejarlos pasar con su ingrata carga. La escuela del barrio colindaba también con la malla. Un hedor fétido era la atmósfera pegajosa que se respiraba en el entorno rioazuleño. Era el hedor de la sopa de todos los caldos añejos de toneladas de basura aplastada. Eran los caldos que se derramaban y corrían como un río de veneno entre las grietas del cuerpo ulcerado de la tierra. Aquel río letal debió haber nacido, como suelen hacerlo todos, de un riachuelo, haber crecido y haber ido a parar al mar, pero en este caso su nacimiento, desarrollo y muerte ocurrían en el mismo sitio, y era su cadáver el que se filtraba hacia los mantos acuíferos del subsuelo. Arriba, en la superficie, los buzos nada sabían de las tumoraciones malignas que crecían bajo sus pies.
Durante años habían pisado aquellas arenas movedizas y se habían acostumbrado a la alfombra de desperdicios que se extendía sin misericordia cubriéndolo todo. Día a día los buzos se juntaban en los más impredecibles horarios a rebuscar entre la basura, como siempre, como antes, cuando llegaba en camiones descapotados y en enormes estañones. Poco después, cuando comenzó a viajar en primera clase, en recolectores especializados, se abrían sus vientres y devoraban las bolsas de desechos mediante un complejo mecanismo hidráulico. Los buzos añoraban el transporte tradicional casi en desuso, porque en los camiones descapotados las cosas se maltrataban menos, no se quebraban las botellas, ni los artefactos, todavía útiles que el azar y no la intención de la gente botara indiferenciados entre los desechos. En los años de la juventud del botadero, la basura era más de naturaleza orgánica que otra cosa. Llegaban restos de comida y cáscaras de fruta. Lo demás se dividía entre vidrio, aluminio y madera de muebles ya vencidos que en el basurero volvían a ser muy apreciados porque o se convertían en el ajuar de los tugurios o en la leña de los hogares. Las latas de aluminio y las botellas de vidrio se vendían. Si llegaba una lata de zinc se usaba para reforzar alguna pared o parte del techo, aunque estuviera herrumbrada. Por supuesto, nadie esperaba que alguien botara una en buen estado. Con esos materiales de segunda, tercera y más manos, Única Oconitrillo había reconstruido el sentido de su vida. Ella había jurado que del aula la sacarían directo al cementerio. Una vez en el basurero aprendió a no jurar. Entre varios de los fundadores de la comunidad de buzos le dieron la bienvenida a la maestra y le ayudaron a levantar su tugurio, a veces hasta con piezas generosamente donadas de tugurios vecinos. Única, que era una optimista indoblegable, se sintió feliz y segura en su nueva casa. Aquí no hay nada, pero uno encuentra de todo. Podría ser peor. No exagere, doña Única, no exagero. Doña Única, la primera noche siempre es la peor. Si se le ofrece algo, llámenos. Gracias. En toda parte hay gente buena, pensó Única Oconitrillo esa primera noche entre cobijas prestadas, pero sobre sus cartones propios. Se sintió acompañada, se quedó dormida. Despertó 2 horas y media después. Hizo un rollo con la punta de la cobija, lo mordió fuertemente y lloró hasta el amanecer. Como recién llegada que era, la maestra Oconitrillo buscó a primera hora agua para lavarse la cara y las manos. Como recién llegada que era, aprendió que si quería agua, tenía que bajar la cuesta con una cubeta, pedírsela a algún vecino y cargarla hasta su casa. Lo que no le dijeron fue que cada vez resultaba más difícil convencer a los vecinos de que los buzos pedían agua porque hasta la cima no llegaba cañería alguna, por no haber sido pensado ese lugar para ejercerse en él la vida humana. Al poco tiempo de instalados en la colina del basurero sus primeros pobladores, los vecinos sospecharon el problema en el que se convertirían con los años y decidieron cortarles la ayuda humanitaria con el fin de convencerlos de que al menos se marcharan por la tarde y regresaran por la mañana, como se esperaría de cualquier jornada laboral. Vale que en toda parte hay gente buena, repetía Única cuesta arriba, con su cara limpia y su cubeta llena. Entre sus poquísimas pertenencias, Única Oconitrillo contaba su delantal. Se enfundó en él, respiró profundo y salió a sumarse a sus vecinos que ya buceaban desde hacía casi 1 hora. A media mañana ya ella había llenado 2 bolsas de mercado. Nada de eso sirve, doña Única, usted tiene que buscar o lo que se come o lo que se vende. Ahí cayó su ventura. Ahí se le hizo pedazos contra el suelo su penúltima inocencia, cuando comprendió que aquello de vivir de la basura no era metafórico,
sino la más desenfrenada realidad. No llore, niña única. Al principio cuesta mucho, pero después todo el mundo se acostumbra. Y no les da asco. Asco da no comer. Ahí se levantó su ventura. Única reparó en cada uno de los rostros, don Conce, don Retana, tan mayores ya y tan decididos por la vida, así tuvieran que arrebatarles el pan a las palas de los tractores. Su mirada iba de rostro en rostro como una mariposa sobre flores resecas, pero en cada cara encontraba un asentimiento. Al final de la larga fila, Única Oconitrillo quedó convencida de que le habían revelado una verdad. Asco da no comer. Nunca más le volvió a hacer muecas al pan de cada día, aunque no por ello abandonara a su corazón el sentimiento de que un botadero no era lugar para los seres humanos. Estaba a punto de decirlo, pero le resultó imposible en ese momento traducir esa certeza que llevaría entre pecho y espalda, mientras tuviera pecho y espalda donde le cupiera.